Ir en C5N. Impresionante. Así que realmente te agradezco también. Feliz cumpleaños. Bueno, y además recuerdo que en aquellos tiempos, que para usted no era fácil, porque era otro contexto, venía siempre al programa, así que hemos recorrido. Siempre agradezco porque siempre tuvieron las puertas abiertas para mí. Por supuesto. ¿Le sorprendió la declaración la semana pasada del asesor de Trump, Mauricio Claver, que admitió que por presión de Trump el fondo con Christine Lagarde violó toda la normativa para darle este tremendo crédito a Mauricio Macri porque el objetivo era sostenerlo en el gobierno y lograr la reelección de Macri? No, la verdad que no. La verdad es que con Axel siempre dijo algo que yo comparto, ¿no? Que el préstamo del fondo fue para financiar la campaña más cara de la historia de la humanidad. Lo que me extraña es que lo cuenten. Ahora es impresionante la revelación. Me extraña que lo cuenten. Que violaron toda la normativa del fondo. Se sabía, porque usted se lo dijo, me acuerdo de aquella reunión en la calle México, ¿no? Claro. Que después se enojaron porque trascendió. Claro, pero era obvio que además estaban financiando la fuga de divisas, la salida de divisas, que después probamos nosotros con el Banco Central cómo se iban las divisas del sistema. Sí, pero la verdad es que no me extrañó porque era obvio que era así. Ahora, ahí habrá llegado el momento con esa investigación que hizo el Banco Central de hacer una investigación judicial seria. Ahí el problema que tenemos es que el sistema legal argentino lo permitía, porque ellos permitían que eso ocurriera. Entonces, es más un reclamo de tipo ético el que uno hace que un reclamo de tipo judicial, ¿no? Que la Argentina se endeude y que esos dólares sirvan para salir del sistema financiero, la verdad es que no tiene mucho sentido. Es muy grave que el sistema normativo lo haya permitido y es muy grave que lo hayan hecho, francamente, porque la Argentina, hoy estamos celebrando poner en orden esa terrible deuda que fueron tomando, ¿no? Y en esta deuda no está la del fondo. La del fondo viene después. ¿Cómo va a ser la negociación con el fondo? ¿Cómo la imagina? Porque un aspecto, pero falta ahora la deuda del fondo. Yo la imagino... la imagino fructífera, la negociación. Pero básicamente por lo que me ha transmitido Kristalina Georgieva, que cuando yo les contaba a ustedes que ella para mí fue muy importante en esta negociación porque ella entendió lo que le pasaba a la Argentina. La primera vez que yo hablé con Kristalina Georgieva, le conté una anécdota que había tenido con Keller, que fue el director ejecutivo del fondo en el año 2003, cuando llegamos con Néstor. Que cuenta la anécdota, no sé si usted estuvo... En la cena de acá. En la cena que Néstor le dijo... Usted estaba esperando a que otro presidente estuviera acá. Sí, pero el pueblo argentino me eligió a mí y va a tenerme que negociar conmigo. Y la historia es otra, exactamente. Así fue. En esos días, Roberto manejaba todo el tema económico y a mí me tocaba revisar con Carlos Zanini los aspectos contractuales. Y había algunos temas que estábamos discutiendo con el fondo. Me acuerdo como si fuera hoy. Una de las condiciones era que privaticemos la banca pública. Otra era que liberemos las tarifas de servicios públicos. La tercera era que no tomemos como inversión, sino como gasto, la obra pública. Y mi tarea con Keller era, por orden de Néstor, convencerlo de que eso no tenía que ser así. Bueno, finalmente lo convencí. Y en un momento me acuerdo que le dije a Keller, mire, si usted nos deja a nosotros, Roberto tenía muy bien claro lo que había que hacer en la Argentina, si usted nos deja a nosotros, ustedes van a cobrar mucho antes que si nosotros hacemos lo que usted nos pide que hagamos. Mire, la Argentina la conocemos nosotros, ustedes no. Totalmente. Desconfíen en nosotros. Keller, que después fue presidente de Alemania, exacto, era un hombre de la política y me entendió y nos acompañó. ¿Usted cree que esa anécdota vale para este momento Fue también? Lo primero que le conté a Kristalina Georgieva la primera vez que hablé cuando era candidato. Le dije, yo lo que le pido es que nos deje a nosotros. A ustedes les va a ir mejor si nos dejan hacer las cosas a nosotros que si quiere que la hagamos como ustedes dicen. La hizo peronista.
La hizo peronista, porque el discurso que tiene no sé ahora, si para tanto, no sé si para tanto. El discurso que tiene... Pero no, yo lo que creo que tenía razón el Papa, que ella evidentemente... Qué impresionante esa historia que contó usted, Sí. que el Papa le dijo, ¿no? Sí, Yo no yo sabía creo que que- venía yo de creo- una familia humilde. Bueno, a ella le tocó, yo creo que ella es búlgara, si no me equivoco, y vivió en la Bulgaria comunista, con todas las carencias de la Europa del Este en la época de la Unión Soviética. Y me parece que el Papa se refería a eso, y creo que tenía razón. Es una mujer muy, pero muy sensible al problema social. No es una economista ortodoxa, es una economista muy sensible y muy atenta a todo esto. Ahora, es increíble por todo esto y por la anécdota que usted cuenta, cómo los ciclos de la Argentina se vuelven a cumplir. Porque lo que usted vivió en el 2003 con Néstor, con Roberto Labaña, hoy lo tiene que volver a vivir siendo presidente de la Argentina y arreglando los desaguisados que dejaron gobiernos que hicieron un desastre, esto hay que decirlo, en la Argentina. Alguien me escribió el otro día algo cuando lo leí me reí, pero después dije, cuánta verdad, ¿no? Éramos nosotros los que íbamos a sacar a la Argentina del mundo, los que íbamos a defoltear, los que íbamos a paralizar la economía, y la verdad todo eso lo hicieron ellos. Éramos nosotros los antirrepublicanos, los que íbamos a perseguir opositores, y la verdad lo que hicieron todo eso fueron ellos, no fuimos nosotros. Y la pregunta es, ¿por qué han estigmatizado así al peronismo? Si el peronismo nunca llegó al gobierno, si no es por el voto popular. Si el peronismo realmente nunca persiguió a nadie. Ahí recién nos enteramos que el doctor Menem nos estaba mirando. Sí, sí, Miren, acaba de... y le mando un abrazo porque sé que está medio enfermucho y espero que se cure pronto. Mire que hemos tenido diferencias con el doctor Menem. Él nunca puso un opositor en la cárcel. Es verdad. Nunca. Y ningún peronista lo hizo. Pero lo hicieron con nosotros, ¿eh? Sí, sí. Entonces, por eso a veces yo me pregunto por qué esos juegos de estigmatizar la ideología o la posición de la gente, y por qué de una vez por todas no nos ponemos a pensar cuánto de cierto hay en todo eso. Ahora, hoy, salvo algunas excepciones que ni vale la pena mencionar, la mayoría de la oposición reaccionó positivamente, felicitando desde Horacio Rodríguez Larreta, Diego Santilli, Martín Lustó, Jorge Macri, gobernadores, Gerardo Morales, digo muchos, de distintos sectores. Otros no valen la pena mencionarlo porque no se lo merecen. Ahora, ¿cómo se entiende cuando pasan a la acción política y, por ejemplo, con esto, y ahora pasamos a hablar de otro proyecto importante que le veníamos reclamando mucho, debo admitir, yo era uno de los ansiosos, que era la reforma judicial, y dicen, no la vamos a apoyar. No habían leído el proyecto. Y dicen algunos, no vamos a sesionar, no vamos a autorizar las sesiones virtuales porque no podemos en sesiones virtuales tratar la reforma judicial. ¿Cómo compatibiliza esa acción política infantil en algunos casos, ¿no? Sí, a mí no me gusta mirar para atrás. Yo celebro que valoren que estamos resolviendo un problema que no creamos nosotros. Yo lo celebro y lo agradezco, que lo valoren. Ahora, yo creo que no tenemos tampoco como país tanto tiempo para perder. Nosotros necesitamos ir resolviendo problemas estructurales que el país tiene. Y el funcionamiento de la justicia federal, todos sabemos Es gravísimo. que es muy grave y que es un problema estructural que el país tiene. Que no lo inventó Alberto Fernández, ¿eh? Miren, llevo años escuchando decir a todos, incluyendo a los que hoy dicen lo contrario, que la justicia federal es una justicia pendular que actúa de acuerdo al clima político de turno. Miren, si eso fuera cierto, y Alberto Fernández quisiera venganza, hubiera dejado las cosas como están y hubiera llamado a los jueces que se ponen al servicio del poder, diciéndoles ahora disparen para otro lado. Y no es lo que yo quiero. ¿Saben quién se beneficia con la reforma que nosotros hemos hecho? Todos los funcionarios del gobierno que se fueron. ¿Saben por qué?
porque el presidente hizo una reforma en la justicia federal donde dijo nunca más hagan lo que hicieron hasta acá. Nunca más dicten prisiones preventivas indebidas. Nunca más persigan a nadie sin pruebas suficientes. Nunca más le respondan al poder político. Lo dijo públicamente. ¿Quién se beneficia con eso? Los que tienen que rendir cuentas ahora. Bueno, de hecho algunos ya se han ido del país, otros planean irse y están en procesos judiciales. Yo lo único que les garantizo a todos ellos es que ahora ese serán es un los punto jueces. Importante, ¿sabe usted también? Para algunos del Frente de Todos que le cuestionan esa actitud y que equivocadamente tal vez quisieran que usted actúe como lo hizo Macri, con mucha venganza. Yo no lo voy a hacer. ¿Saben por qué no lo voy a hacer? Porque yo la vi sufrir a Cristina. No lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Lo que sí le voy a exigir a la justicia es que haga justicia. A mí ningún juez me va a ver levantar el teléfono para pedir que meta preso a nadie. Y ningún juez me va a ver levantar el teléfono para pedir que dejen de hacer justicia. Ahora, es cierto también, presidente, que hay un sector, un statu quo en la justicia macrista que sigue actuando. Lo del fiscal, lo del procurador Casal persiguiendo, como lo hizo la semana pasada, a la fiscal Boquín, que es un ejemplo de independencia y con todas las presiones que soportó del macrismo, llevó adelante la causa del Correo y la persigue. Sí, a mí lo que me preocupa de ese caso, yo no quiero opinar puntualmente, lo que me preocupa es que pase eso y un fiscal procesado siga siendo fiscal. Bueno, por eso, muchos argentinos nos preguntamos, incluso, ¿cómo el fiscal Stornelli puede seguir siendo fiscal estando procesado? Eso me preocupa que hay como una doble vara, eso me preocupa. Pero bueno, también son estas las cosas que tenemos que debatir, si queremos que eso siga ocurriendo. Porque lo que la gente tiene que entender es que el servicio de justicia tiene que ver con ellos, porque ojo que la justicia federal no habla solamente de funcionarios públicos, ¿eh? La justicia federal, tal como está concebida, ahora va a intervenir en contrabandos, va a intervenir en lavado de dinero, va a intervenir en trata de personas, va a intervenir en delitos tributarios. Y eso afecta a ciudadanos comunes, no son funcionarios públicos. Y nosotros tenemos que darle garantía de buen funcionamiento a esos En todo caso habrá que hacer los debates políticos que corresponden, ¿no? Y bueno, pero si lo único que hice yo fue mandar una ley al Congreso. Sí, eso es lo que llama la atención, ¿no? Y que en el Congreso corrijan si hay algo que corregir, si lo pueden hacer mejor. Además, miren, la ley tiene tres partes. Una primera parte se dedica a la justicia penal federal de la capital federal. Una segunda parte unifica el fuero contencioso administrativo y civil y comercial federal. Este fue un proyecto que nos trajeron y que nosotros dijimos está bien. Consejeros del Consejo de la Magistratura que no son oficialistas, dijimos esto está bien, es una buena idea. Y la tercera parte de la ley es una parte del programa 2020 de la justicia de Macri, del Ministerio de Justicia de Macri. O sea, está hecho con una objetividad total, absoluta. Ahora, lo que creo que en algún momento los argentinos tenemos que ponernos a pensar cómo funciona el servicio de justicia, que va mucho más allá de cuántos miembros tiene la Corte, que ni siquiera es tema del Consejo. Digo, un trabajador que ve sus derechos conculcados, un jubilado que ve sus derechos conculcados y llega a la Corte. Total. Es muy importante cómo la Corte funciona. Se molestaron aparentemente, según los titulares de algunos diarios, y le mandaron mensajes casi extorsivos. Claro, pero es que yo no me estoy peleando con la Corte, no tengo ningún problema con la Corte, solo estoy diciendo lo que veo. Estoy diciendo lo que veo. El 85% más o menos de las sentencias que dicta la Corte son rechazos de recursos extraordinarios, porque no reúnen las condiciones del artículo 280. Y hay muchas cosas para pensar. Por ejemplo, ¿usted sabe qué ley regula el recurso extraordinario? Es la ley 48, vamos por la 28.000 casi. Esa ley dice que hay cuestión federal para que la Corte intervenga cuando hay sentencia definitiva y hay derechos constitucionales en juego. Pero la Corte después fue avanzando jurisprudencialmente. Y entonces dijo, bueno, también voy a intervenir cuando hay arbitrariedad.
Y después dijo, bueno, y también voy a intervenir cuando hay riesgo institucional. Y después hubo una ley que dijo, y también puede intervenir per saltum cuando se dan ciertas condiciones. Bueno, la situación ha hecho que hoy en día la discrecionalidad de la Corte sea muy alta. Total. Para decidir, en este caso intervengo y en este caso no. Claro. Bueno, son cosas que tenemos que revisar y no estoy hablando mal de ninguno de los jueces. He dicho siempre que para mí son, aún los jueces que nombró Macri, son jueces probos con antecedentes académicos, no tengo nada que decir. Ahora, es hasta llamativo que muchos medios no se molestaron cuando el presidente nombró 2 jueces por decreto y se molestan por un proyecto que deberá debatir la Cámara de Diputados y Senadores democráticamente. Y que además, ese consejo del que tanto se ofenden, donde hay gente de todos los colores. Todos los colores. Sí, porque está hasta la amiga del presidente, del expresidente Macri. Que es una mujer con muchísimos antecedentes en derecho internacional. Pero cuando uno revisa, todo lo que eventualmente proponga ese consejo son leyes que deberán debatirse en el Congreso. Exacto. Yo no puedo resolver nada por decreto. Lo que no entiendo es por qué postergar ese debate. Si es un debate que se puede hacer como se hacen muchos debates hoy. Nosotros damos clases por internet para los alumnos. Yo tomo exámenes a distancia, por Zoom, por cualquiera de estos métodos, por videoconferencias. Hoy alguien, no sé quién, ¿no? Pero en esto que usted dice, ¿no? Cómo se trabaja hoy, acaban de aprobar la ley de teletrabajo. Claro. Pero celebraron estos medios que comenzó por Zoom el juicio de la obra pública, donde está la expresidenta, pero no quieren sesionar por Zoom. Claro, pero es que es una cosa increíble. ¿Y qué es lo que impide trabajar de ese modo? Yo me he acostumbrado, debo reconocer que lo único que me parece feo del método son los anuncios públicos, porque no es lo mismo hablarle a una cámara que hablarle al público y verle la cara. No es lo mismo, hay como más distancia, hay cierta frialdad que en los actos se pierde. Ahora, no existe. Ahí también hay se da en la oposición una contradicción grave, porque a usted también lo critican mucho, incluso sus partidarios, por la buena relación que mantiene con Horacio Rodríguez Larreta, con gobernadores de la oposición, con intendentes de la oposición, que están, yo lo vengo sosteniendo, me parece, dando un ejemplo a la ciudadanía de realmente muy digno de la dirigencia política respondiendo frente a la pandemia. Ahora, dentro de ese partido, que a usted lo apoya frente a la pandemia, que está trabajando, hay posiciones realmente que parecieran de una oposición salvaje, en algunos momentos hasta desestabilizante, ¿no? Sí, bueno, yo creo que yo siempre fui muy enemigo del discurso único, y por lo tanto yo admito las disidencias y demás, pero yo tengo que gobernar, ¿no? Y a la hora de gobernar en una pandemia, no vengamos con debates políticos. Yo con Horacio Rodríguez Larreta voy a debatir políticamente cuando llegue el momento electoral, no ahora. Y seguramente con Gerardo Morales, con el gobernador de Mendoza, con el gobernador de Corrientes, seguramente estaremos enfrentados en las próximas elecciones. Pero ahora no tengo nada que debatir, ¿eh? Ahora lo que me preocupa es la salud de los que viven en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, la salud de los correntinos, la salud de los jujeños, la salud de los mendocinos. Punto. Y yo ahí, ¿qué me voy a poner a discutir política? Yo ahora tengo otro problema. Y además yo también creo que la política no es tirarse insultos. No, es tirarse ideas. Totalmente. Es tirarse ideas. Que hoy se carece de un sector. Claro, que hoy se carece. Es debatir, es confrontar posiciones. Total. Y hacerlo en ese campo y no ir corriendo a los tribunales a hacerlo. Claro, no, bueno, lo peor, la política se degrada cuando recurre a la justicia. Totalmente. Porque, bueno, nunca fui amigo de esa lógica. Presidente, retomo, cuando iniciamos decía, bueno, nos deja ahora una posibilidad de desarrollo para muchísimos temas, anunció estas 5 medidas, me parece muy importante, en las que piensa, nombraba el tema de los jubilados. ¿Cuándo van a presentar la fórmula? Porque ahora el panorama despeja mucho. Yo le pedí a Sergio Massa que apuremos ese tema en el Congreso. Y hoy estoy hablando con Fernanda Raberta a ver cómo podemos ir resolviéndolo, porque la verdad es que yo quisiera tener una fórmula y no ser yo el que tenga que resolverlo. Porque ahora se va a tener que dar otro aumento, ¿no? Sí, claro, en septiembre. Entonces estamos viendo
Pero yo quisiera que la fórmula se resuelva como está dicho en la ley que dictamos en diciembre, que la resuelva el Congreso. Es decir, que van a presentar ustedes un proyecto o van a analizar... Ya hay proyectos que se están analizando en una comisión especial. Tema tarifas, que es otro tema preocupante, ya despejado todo esto. Eso no es un tema que de acá a fin de año tengamos, no es un tema de acá a fin de año. Tenemos algún problema con el tema de las naftas, que estamos hoy a la mañana. Por ahora están congeladas, pero ahí tenemos un problema que estamos hablando con YPF, pero las tarifas eléctricas y de gas hasta fin de año no van a tener cambios. Hoy, bueno, antes de empezar esta reunión, usted tuvo este reportaje, usted tenía una reunión con este grupo de gente allegada al sector agroindustrial, ¿no? ¿Tocaron el tema Vicentín? No. ¿Y qué pasa a partir de ahora con el tema Vicentín? O, mejor dicho, con la posibilidad de que la Argentina participe allí. Mire, Vicentín es una prueba contundente del daño que generan los falsos dilemas. Como alguna vez le conté, Vicentín era un tema del que me venían hablando antes de asumir. Fueron los mismos directivos de Vicentín los que lo fueron a ver a Culfas y le plantearon que estaban en una situación financiera muy complicada y que querían hablar con el Estado para ver cómo se seguía. Asumí y desde entonces todos me plantearon el problema Vicentín como un problema acuciante para el sector agroexportador y para la provincia de Santa Fe puntualmente y para los productores de la zona de influencia. Finalmente decidí tomar cartas en el asunto. Y el día que tomé cartas en el asunto, no me pregunten cómo, me convertí en un expropiador serial. En un tipo que se quería quedar con las casas de la gente, con los departamentos de la gente, con las empresas de los empresarios. Y a partir de allí, entre los directivos de Vicentín y la justicia, me impidieron conocer lo que pasaba en Vicentín exactamente. Llevé casi 60 días esperando que la justicia abra una puerta para que nosotros podamos ver qué es lo que pasa en Vicentín. Nunca lo logramos. Por acción de los directivos de Vicentín y por acción de la justicia. Pero está la justicia federal trabajando fuertemente en ese tema. En el mientras tanto, ¿qué fue lo que yo sí pude ver? Que hay serias denuncias penales contra los directivos de Vicentín, que los créditos dados por el Banco Nación están severamente cuestionados, que hay en Estados Unidos una denuncia tratando de buscar dónde fueron a parar recursos de Vicentín a paraísos fiscales, que hay denuncias de lavado de dinero sobre Vicentín, y esos son los datos que tengo. Y entonces ahí me empecé a preguntar si la idea original, que era rescatar una empresa, ir resolviendo el problema de los pequeños productores y de los trabajadores de esa empresa, ir viendo cómo esa empresa podía servir como empresa de referencia para el Estado en un mercado tan importante como el agroindustrial. Totalmente, claro. Todo eso sentí yo que se perdía y se convertía en un salvataje a los empresarios. Y claro. Y yo la verdad no estoy para... Por eso digo, pero la justicia federal está trabajando mucho en la línea de Claro, lo que yo no quise hacer, por eso me retiré al estado del debate, lo que yo no quise hacer fue que la idea de salvar una empresa se convierta en un mecanismo de estatizar deudas privadas. Esto no. Esto ya pasó muchas veces en Argentina. ¿Y tiene o sigue con la idea de que alguna empresa, alguno dice YPF Agro? Es que la idea que inicialmente teníamos era que YPF Agro acceda a Vicentín, con la marca YPF, con el prestigio de YPF, con el expertise que ha desarrollado ese foco de negocios de YPF, pudiéramos entrar y revitalizar Vicentín. Bueno, eso no pudo ser. Bueno, lo que tenemos que ver ahora, tengo que hablar con Affronti, con el CEO de YPF, para ver si podemos nosotros, esa unidad de negocio de YPF, escindirla de YPF y de algún modo ver si podemos desde allí llevar un emprendimiento que nos permita, como Estado, tener
Una empresa de referencia, simplemente. Porque además para la etapa que se viene va a ser fundamental. Sería muy importante, ¿no? Sería muy importante. Pero esto no va en desmedro del resto de las empresas. Por eso a mí cuando me hablaban de expropiar, que yo era un expropiador, yo decía, pero si hubiera querido expropiar una empresa, hubiera elegido una empresa en funcionamiento. Y no con las deudas. Claro, no hubiera elegido la peor de todas. Si hubiera querido expropiar y meterme en el mercado, hubiera buscado una empresa... El arreglo al tema financiero, por ejemplo, el tema del cepo, ¿se podría ir liberando de acuerdo al futuro? Bueno, hay que ir con cuidado, porque también la intranquilidad de la gente sobre qué pasaba con la deuda y demás, a mucha gente la hace rescotarse en el dólar. Y en los últimos tiempos hemos visto mucha gente que fue al dólar con pequeñas compras. Sí. Por lo tanto, ahí tenemos que ser cuidadosos. No es el momento de... Todavía nosotros estamos resolviendo un problema con los acreedores que va a estar definitivamente resuelto el 24 de agosto, si yo qué... Pero tiene todo firmado, está todo escrito, como le pidió a Guzmán a la madrugada, quiero escrito. Tal cual. Y lo que quisiera es que logremos un acuerdo con todos los acreedores, con el 100%, y esa es la tarea que nos hemos puesto con Martín de acá al 24, y ojalá lo logremos, pero igual... La economía sigue con los problemas que tenía, no es que hemos resuelto todo. Presidente, muchas gracias. Hay mucha gente esperándolo todavía, sigue la jornada, me parece. Muchísimas gracias. La verdad que un gustazo en este día que los argentinos tenemos que tomar realmente como una bisagra para muchas cuestiones que se posibilitan. Sobre todo, me parece que hay que destacar, ¿no?, la paciencia que tiene usted frente a muchas adversidades en seguir adelante. Hay que seguir adelante, no hay que bajar los brazos. Así es. Y nos va a ir bien, si todos de una vez por todas entendemos que todos vivimos en un país que se llama Argentina. Total. Esa unidad nos va a dar mucha fuerza. Gracias. Y feliz cumpleaños. Bueno, muchas gracias. Gracias. Feliz cumpleaños, minuto 1. Sí. Gracias, presidente, gracias. Muchas gracias. El presidente Alberto Fernández, seguimos minuto 1 hasta las 22 con mucho...